Hola, buenos días, soy Rafa Ayala y esto es Gobierno Transparente Podcast, el espacio donde hablamos con las personas que están cambiando el sector público desde dentro. Todos los lunes a las 7 de la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Empezamos. Hoy lunes nos acompaña Óscar García, periodista y experto en lenguaje claro y lectura fácil, un ámbito en el que lleva más de 15 años trabajando con administraciones públicas para hacer la información más comprensible para la ciudadanía. Ha participado en proyectos muy relevantes como la adaptación a lectura fácil de textos jurídicos como la Constitución o el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Además, forma habitualmente a empleados públicos en comunicación clara y impulsa Dilo Fácil, su proyecto para promover una comunicación más accesible en todos los ámbitos. Con él vamos a hablar de por qué comunicar claro no es simplificar, sino mejorar la calidad de la democracia y la comprensión de los ciudadanos. Óscar, buenos días. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Gracias. Bueno, estamos volcados en el tema de la comunicación clara, la lectura fácil, que ahora después diferenciaremos, porque hemos llamado a Óscar como experto para que también él nos aclare algunos conceptos y nos hable también de tendencias. La verdad es que lo estamos viendo en el quinto plan de gobierno abierto como ese cajón, no cajón desastre, pero bloque de administración abierta. Se han subido muchísimas administraciones, la Comunidad de Madrid con la que ha trabajado y ha colaborado también Óscar con Dilo Fácil, pero también otras muchas, Cataluña, País Vasco, Navarra, todos están ahora mismo trabajando, muchos están trabajando en esa tendencia. Y bueno, pues lo primero que hay que aclarar es qué es la comunicación clara, qué es el lenguaje claro, qué es la lectura fácil, Óscar. Por favor. Pues, a ver, yo creo que es importante que aclaremos precisamente todo tipo de textos, ¿no? Todo tipo de conceptos. ¿Por qué? Pues porque al final están apareciendo muchas palabras que suenan muy parecido, pero que tienen muchos matices y algunas sí que es cierto que están apareciendo a veces por despiste, otras a veces por intereses. Sí. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar clara a la audiencia desde el primer momento que hay dos conceptos que están estandarizados y que están teniendo traslación a la legislación, que son lenguaje claro y lectura fácil. Luego vamos a entrar más en detalles, pero fundamentalmente creo que lo que debemos dejar ya desde el primer momento definido es eso. Hay un concepto que es lenguaje claro y otro lectura fácil. El concepto de comunicación clara está teniendo ahora más Uh-huh. éxito. ¿Por qué? Porque tiene ese carácter de concepto paraguas, Claro. que como hay esos matices entre ambas y de repente dicen, claro, pero es que el lenguaje claro, la lectura fácil, parece que solo alude a textos. ¿Y qué pasa con la comunicación audiovisual? ¿Qué pasa con lo digital? Pues entonces ahí es donde entraría, digamos, ese concepto de comunicación clara que intenta agrupar todas esas variantes en las que se desarrolla tanto el lenguaje, las bases del lenguaje claro, como la lectura fácil. Perfecto, aclaradísimo. ¿Por qué una institución pública, que puede ser una administración, un gobierno autonómico, local, una diputación, una empresa pública, una fundación pública, es decir, por qué debería tomarse en serio la comunicación clara? Bueno, hay por un lado argumentos que tienen que ver con cuestiones intangibles, ¿no? De mejora de reputación, de proyección a la ciudadanía, de cercanía, de esa sensación de empatía con la ciudadanía, de que tú, como administración, rompes esa visión jerárquica, decimonónica, de que es la administración quien está por encima del ciudadano, y al contrario, lo que haces es que tú te pones al servicio de la ciudadanía para resolverle los problemas, ¿no? Entonces, eso hace que la administración se proyecte como algo cercano, más fiable, ¿no? Más confiable. Ujú. Pero luego Sí, también hay argumentos legislativos. Es que ya la propia Ley de Transparencia del 2013 dice que los contenidos, los portales de transparencia deben ser claros y comprensibles. Y hay totalmente. muchísima legislación. Entramos en boe.es ahora mismo, en texto libre, Ujú. ponemos lenguaje claro y te aparecen más de 250 referencias. Entrecomillado, lenguaje claro. Pero es que si buscas luego la variante lenguaje claro y comprensible, aparecen muchas más. Pero es que ya también empieza a haber menciones explícitas a la lectura fácil, en donde tenemos, por ejemplo, numerosas leyes ya en el ámbito autonómico, sobre todo en el ámbito de derechos sociales, que ya están Sí. incidiendo, ¿no? Entonces, debemos considerar que la legislación ya está dando pasos importantes en ámbitos como transparencia, consumo, sanidad, Ujú. servicios sociales, Sí.
Y luego lo último también, la última tendencia es en las llamadas leyes de simplificación administrativa. Sí, que ha habido muchas Entonces, en los últimos años en España, además. y además, aparte de decir, oye, que es que tenemos que reflexionar con respecto a cómo deben ser esos procedimientos que muchas veces son muy farragosos, no, es que además tienen que ser en un lenguaje que sea comprensible para la Claro. ciudadanía, ¿no? Es decir, que no simplemente que No coloquemos las solamente es el cajas. hardware ni el software, es decir, no solo es el proceso, sino también lo que dice el eh, proceso y cómo lo está diciendo, ¿no? Efectivamente, y hay que poner una alerta, además, y es que se espera que en este año se apruebe el reglamento de accesibilidad cognitiva, que va a tener también, está dando un poquito de vueltas, está mareándose un poco, pero sí que es cierto que va a tener un impacto en las administraciones públicas porque va a tener exigencias explícitas. Todavía está por definir cuáles, cuando ya por fin se publique, sabremos exactamente, pero aviso para navegantes, va a haber exigencias Vale. Ese reglamento es a nivel nacional. a nivel nacional, Es efectivamente. decir, que los sujetos obligados van a ser todas las administraciones. Es probable que ¿O es tenga solo la impacto Administración General igual del que a nivel de Estado? directiva europea, ¿eh? Ah, Igual que la vale, vale. directiva europea, yo creo que el Sí. reglamento va a tener como ley nacional, como norma nacional, Ah, perdón, vale, sí, sí. a nivel reglamentario, como norma nacional sí va a tener su impacto y su derivada a todas las administraciones. Ujú. Bueno, has hablado de procedimientos. ¿La comunicación clara es solo simplificar el lenguaje o es algo más profundo, va más allá? Para esta cuestión debemos tener en cuenta que hablar de lenguaje claro no significa que de repente alguien diga cómo se hacen las cosas porque sí. Hay una norma técnica. Desde hace ya varios Ujú. años se ha instaurado por parte de ISO, que es el organismo Sí, normalizador internacional, sí. Ujú. una norma técnica de lenguaje claro. Ya existen dos partes aprobadas. La primera, los conceptos generales, y la segunda, ya para lenguaje jurídico. Y esto es importante para las administraciones públicas, que ya hay una norma técnica que dice cómo aplicar el lenguaje claro en estos tipos de textos legales y jurídicos. Va a haber otras 4 más. Una de ellas muy importante es la parte 4, que será de cómo certificarse las organizaciones, entre ellas incluso las propias administraciones, porque promueven el lenguaje claro. Bien. ¿Y Ujú. en qué consiste el lenguaje claro fundamentalmente? Pues consiste, la definición además es súper buena, Sí. te dice, tienes que dar la información necesaria, Ujú. que se encuentre fácilmente, que se Ujú. comprenda y se pueda utilizar. Pues súper bueno, ¿eh? Una lógica aplastante. Sí, sí. Entonces, no hay que contarlo todo, hay que contarlo que puedas localizarlo de un modo rápido, que además lo cuentes con unas palabras sencillas, con un lenguaje estructurado y que además luego, al haberse comprendido todo, pues efectivamente puedas ejecutar. ¿Por qué? Porque con el lenguaje claro luego va a tener unos impactos de ahorro importantes. Muchas veces pensamos que esto del lenguaje claro, sí, por hacerse más cercano a la gente, más simpático. No. Hay un ejemplo en Estados Unidos, estos que les encanta medir muchas estas cosas, un Ujú. ejemplo de una administración en Estados Unidos que se ahorró $4,5 millones en horas de trabajo solo por Ujú. cambiar una carta al lenguaje claro. Fíjate. ¿Y Ujú. por qué? Porque, claro, cuando enviaran la carta antigua, recibían un montón de llamadas diciendo, oiga, no entiendo qué me está pidiendo. Sí. Ujú. Mientras que cuando mandaron la carta nueva, ya no había llamadas. Ujú. Por lo tanto, creo que es importante, es decir, no solo ya es una cuestión de reputación, no solo es una cuestión de legislación, es que también hay dinero de por medio que tiene un impacto Ujú. real. Sí, pasamos de la sensibilidad a lo material también, Absolutamente. lógicamente. Bueno, hay un caso también del Ayuntamiento de Madrid donde adaptaron, no sé si un tipo de multa Y la multa. y también recuperaron el ROI, ¿no? Es decir, de gente que pagó la multa más rápido porque entendía mejor lo que le decían y no llamaba tampoco al servicio bueno, de sanciones Absolutamente. para preguntar, oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Esto cuándo lo puedo pagar? ¿Cuándo lo puedo pagar? Sí, además es Se que pasaban creo en algo plazos incluso a veces. claro, es que incluso en esa reformulación tú, para hacer el pronto pago, por el cual te hacían el 50% de descuento, tenías que escudriñar en el antiguo. Mm, Mientras que aquí te lo ponían con un banner enorme diciendo, claro. si pagas antes de un mes, 50% de descuento, ¿no? Que Entonces es lo eso, primero que vería seguramente. efectivamente, porque es que saltaba a la vista. Bueno, ahí es clave todo lo que es el diseño de la comunicación desde un primer momento, desde el origen, porque ¿qué diferencia hay entre adaptar un texto, así a lo bruto, y diseñar desde el principio en lenguaje claro? Pues digamos que es la diferencia entre lo que suele ocurrir y lo que deseamos que ocurra. Adaptar un texto es lo que suele ocurrir.
que a ti te dan un texto original y te dicen, hazme una versión en lenguaje claro. Y entonces, pues tú tienes que ahí que darle una serie de vueltas, que muchas veces hay quien se tira de los pelos, pero que tiene todo el sentido, porque además el lenguaje claro preserva el significado original absolutamente. Lo que pasa es que lo pone de un modo muchísimo más directo, limpia muchísimo el texto, lo reestructura de una forma más directa. En el caso del diseño de inicio, es lo que debería ser. Es decir, Sí. todas las administraciones Ujú. deberían tener equipos formados que redactaran desde su inicio los contenidos que hacen habitualmente en un lenguaje más claro, sin tener que pasar por esa segunda fase de yo lo he redactado como siempre lo hago y ahora que me haga alguien esta versión. Ahora No, que no, no. sí, Que que me lo ahí que salga revisen, que desde lo el inicio. metan en donde tengan que meterlo y que lo... Sí, sí, sí. Efectivamente. Entonces, ahí está la gran diferencia. ¿Por qué además es importante que sea desde el principio? Porque cuando planteamos las cosas desde el principio, nos evitamos los costes adicionales de Sí, tener que transformar y además, al hacerlo desde el principio, ya tenemos la mirada puesta en todas las necesidades que hay. Entonces, nos salvamos el estar parcheando, que eso es muy Mm. importante. Cambiamos de tercio, Oscar. Vamos a la lectura fácil. Recuérdanoslo. Recuerda otra vez, porque es muy importante que es la lectura fácil y para quién está pensada realmente la lectura fácil. Pues mira, la diferencia que mencionaba, primero las dos palabras, ¿no? Es decir, las dos expresiones marcan una diferencia que fundamentalmente está en el público al que se dirige. El lenguaje claro es aquel que se dirige al público general, que no tiene una especialización. La lectura fácil es para personas que tienen verdaderas dificultades de comprensión lectora. Ahí es donde está el núcleo esencial de la lectura fácil. Claro, cuando hablamos de personas con dificultades de comprensión lectora, pues tú puedes pensar, bueno, sí, discapacidad intelectual, trastorno del espectro del autismo, algunas discapacidades de comprensión, del lenguaje, pero es que estamos hablando de migrantes recientes que manejan poco el español, adolescentes que salen de la secundaria muy justitos en competencias lectoras, como nos dicen los informes de la OCDE. Buah, Pero es que tremendo. Ujú. población adulta, que tiene ya firma, que tiene más de 18 años, que está firmando cosas Sí, que no entiende. sí, Es sí, decir, es que hay totalmente. un 40% de personas que tienen un nivel regularcillo, un 30% que tiene un nivel muy bajo y un 40% nivel regular, según la OCDE. 70% de la población española Buah. con unas competencias lectoras afectadas. Por lo Y tanto, que además va a ir a peor, y puede ir a peor, sí, porque tanta seguro. pantallita creo que puede ser un poco Total, contraproducente. total. Pero, como ves, es decir, no estamos hablando de cuatro gatos. Estamos hablando de un público muy importante y que además tiene un impacto real. Entonces, debemos considerarlo como algo que también tiene que ser estratégico. Ujú. ¿Y la lectura fácil en qué normativa técnica sectorial se apoya? ¿Cuál es lo que Pues le en da este ese caso, sustrato, esa base? claro, pues en este caso, fíjate, así como el lenguaje claro se fundamenta en una norma internacional que tiene su traducción en España ya, ¿eh? Es decir, se prevé que para mayo, junio se publique, por ejemplo, la norma técnica de lenguaje claro sobre lenguaje jurídico. Ya está publicada en español los conceptos generales. En el caso de la lectura fácil, fuimos el primer país del mundo en tener una norma técnica. La Ujú. norma UNE ¿Y eso por qué? 153.101. ¿Por qué aquí en España? ¿O a quién se Pues lo debemos? porque hubo un movimiento muy importante, sobre todo promovido por el tercer sector, en Ujú. donde había una fuerte sensibilización. En España hay un tercer sector de la Sí, discapacidad que es importante, sí. y Ujú. entonces también desde una administración pública en concreto, en donde se vio esa necesidad de sistematizar frente, pues, a diferentes versiones que había de lo que era la lectura fácil. Oye, vamos a tener un punto de encuentro. Y entonces eso facilitó, nos han copiado los alemanes. Es muy Bien. importante esto, que Bueno, ellos han venido después, que siempre parece que los alemanes van primero, sí, sí. pero no. Y en este caso tuvimos esa norma técnica que lo que hace es sistematizar una serie de pautas. ¿En qué se diferencian lenguaje claro y lectura fácil desde el punto de vista técnico? Bueno, pues fundamentalmente frases más cortas, palabras todavía más sencillas, una estructura muchísimo más simplificada, menor carga de datos. Es decir, vamos a lo puro esencial, porque aquí hay un matiz importante. Del lenguaje claro sí podemos tener versiones jurídicas equivalentes. De la lectura fácil normalmente no se busca la equivalencia jurídica. Lo que se busca es romper barreras de comprensión. Vale. Entonces, Ujú. en un momento dado lo que importa no es tanto que entres en todos los detalles,
como que entres en la esencia de lo que debes contar y luego ya si en un momento dado hay que entrar en detalles, pues ya buscarás otras herramientas de comunicación, ¿no? A lo mejor una comunicación personal o audio o vídeo o cualquier otra, pero la parte de texto que es la que requiere más esfuerzo, Ujú. que vaya a lo esencial, a lo justo, a lo verdaderamente fundamental de la información que quieres transmitir. Ujú. Oye, Óscar, bueno, estamos con Óscar García de Dilo Fácil, periodista experto en comunicación clara y en lectura fácil, y con un proyecto pues súper chulo y una experiencia, bueno, sobradamente conocida en el mundo, en este mundo de la comunicación clara. Tú has estado también en congresos, de hecho creo que este año has estado en Brasil, Mm. tienes experiencias internacionales. Cuéntanos un poco qué está pasando también al otro lado del charco en Latinoamérica y en países anglosajones. ¿Estamos todos alineados o cada uno va a su ritmo o lo enfoca de otra manera? A ver, pues hay que ver pues, diferentes enfoques. En los países anglosajones, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, eh, hay una base muy fuerte del lenguaje claro. ¿Por qué? Porque ellos sobre todo lo enfocan mucho desde los derechos civiles. Para que te hagas una idea. Qué bueno. Reino Unido, Sí. finales de los 70, principios de los 80, llega una señora, planta una mesa en Piccadilly Circus y empieza Ujú. a gritar que quiere un lenguaje claro de las administraciones porque no entiende nada. Y esa señora gritona que en un momento dado monta el numerito en Piccadilly Circus estuvo ahí picando piedra todos los días. ¿Qué consiguió? Que 20 años después el gobierno británico Ujú. tuviera unos presupuestos y unas leyes que fueran claras. Y hoy la web del gobierno británico Sí. es una de las que lidera precisamente Ujú. el modelo de comunicación clara digital. Qué bueno. Entonces, esa es la parte, digamos, en anglosajones. En Iberoamérica se está moviendo mucho a nivel de administración. Lo que pasa es que va mucho en función de los gobiernos, ¿no? Entonces, las presidencias son repúblicas presidencialistas, según la inspiración de cada presidencia, Sí. pues así se inspira un poco ¿Tiene más más, o un tienes, poco menos. tiene más agenda o menos? Efectivamente, pero sí que son sensibles y en cuanto a la lectura fácil, han sido los promotores de una declaración en la Asamblea de la ONU, por Ujú. la cual la ONU insta a que se generalice el uso de la lectura fácil. Qué bueno. Ujú. Y luego en España y en Europa en general sí que hay, es decir, nosotros estamos como avanzadilla, sinceramente, sobre todo en lectura fácil. Es decir, con la legislación que tenemos hay una diferencia enorme con respecto a otros países europeos. Y en cuanto a la producción de contenidos, estamos también en una posición muy ventajosa. Alemania sería otro país en donde se están moviendo muchas cosas, pero por ejemplo Italia, Francia van bastante por detrás. Entonces, sí que en España se está además haciendo un trabajo muy intenso para precisamente promocionar ambas metodologías y que se sepa para quiénes enfocarlas Ujú. y tener una posición efectivamente que nos llaman desde fuera para preguntarnos cómo funcionan las Ujú. cosas. Podemos hablar ya del derecho a entender dentro del sector público español. Sí, 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 absolutamente. Absolutamente, porque yo creo que hay una corriente de sensibilidad. Cada vez más equipos, tanto de gobierno como de funcionarios, se dan cuenta de las ventajas que tiene y hay una ciudadanía más concienciada y que lo exige. Ujú. Ujú. Es que además esto es importante, ya no es solo que las administraciones poco a poco vayan siendo más receptivas, es que son más receptivas porque empieza a haber movimientos ciudadanos y de demanda ciudadana que lo reivindican. Entonces, esto está llevando a que se esté configurando ese derecho a entender. Además, entras, por ejemplo, en el portal de la transparencia del Gobierno de España y Sí. ya empieza a aparecer lo del derecho a entender. Sí, tienen el Es derecho a decir, saber, derecho a comprender y la participación. Eso es una de las cosas eh, que se han movido en los efectiva- últimos meses para bien. efectivamente. Y tú que estás Entonces, poniendo además el ejemplo del portal de transparencia de España, porque en España al final sí. creemos mucho también, oye, ¿qué está haciendo el Estado? Vale, Mm, somos una comunidad autónoma, somos una diputación, somos un efectivamente. gobierno, pero a ver qué está haciendo el Estado, qué hace el gobierno. Te tiene ese peso Sí, el de cierto liderazgo, claro. liderazgo. Efectivamente, pues ahí lo tienes. Y de hecho hay incluso movimientos ciudadanos que hablan de crear un nuevo objetivo de desarrollo sostenible que sea el derecho a entender. Es decir, que sí que hay un magma, sí que hay algo que se está moviendo y que está confluyendo en esa idea de derecho a entender, porque la ciudadanía cada vez es más consciente desde el punto de vista incluso puramente práctico de, es que no quiero dedicar más tiempo del necesario a cosas que muchas veces son muy pesadas o muy farragosas, Claro. ¿no? Ujú.
Efectivamente. Bueno, bajando al barro, porque tenemos que aprovechar que tú eres un consultor, has trabajado con muchísimas instituciones públicas y también privadas, pero si nos vamos al sector público, que es lo que nos guía en este podcast, en Gobierno Transparente Podcast, ¿qué errores cometen habitualmente las administraciones cuando quieren encabezar o promover o hacer algo en comunicación Sí. clara o lectura fácil? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente está la cuestión de la falta de continuidad. En los últimos años se han publicado muchísimas guías de lenguaje claro, por ejemplo, y también ha habido Ujú. muchas publicaciones de lectura fácil. Sí, Pero ¿qué ocurre? Que son puntuales. En muchos casos, por ejemplo, las de lectura fácil se centran solo en cuestiones de servicios sociales, como si una persona con discapacidad solo interactuara con la administración en temas de servicios sociales y no fuera a la sanidad o no pagar impuestos. Y entonces, ese tipo de cuestiones es importante. Primero, debería haber un liderazgo. sí. Segundo, debería haber una coordinación, porque muchas veces hay liderazgo, pero falta coordinación. Entonces, de repente, hay una consejería Sí. que, oye, tira mucho, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El resto de consejerías. Entonces, tiene que haber un carácter más transversal. Y luego hay una cuestión que es la formación de equipos. Es Sí. necesario que poco a poco se vayan creando. Y eso falta también, falta personal. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llegas con la idea del lenguaje claro, primero que dices, no, eso es que con el lenguaje jurídico administrativo eso no es compatible. No, no es verdad. Ujú. Es Claro. decir, ya existen numerosos ejemplos, tanto dentro como fuera de España, en donde hay documentos en lenguaje claro con la misma validez. Te digo más, en el sector privado Ujú. ya hay numerosos contratos, Sí, en el sí. sector bancario y financiero que están en lenguaje claro. Es decir, si un contrato de banca está en lenguaje claro, ¿por qué una normativa o cualquier tipo de comunicación de la administración pública no puede estar con la Bueno, es misma que claro, validez ha jurídica? habido sentencias y jurisprudencia donde han penalizado, bueno, le han cascado básicamente a bancos Sí, sí, con el tema de determinadas cláusulas abusivas porque no se comprendían efectivamente. bien. Correcto. Es O no te decir, las lea el las notario. cláusulas Entonces todo eso ha cambiado en los suelo. últimos años, fruto de la crisis también. Ojo. Claro, claro. Es decir, que eso ha movido mucho la sensibilidad. Claro. Entonces, volviendo al sector público, pues efectivamente, ¿qué problemas, qué errores se cometen? Pues eso, generalmente iniciativas muy aisladas, falta de coordinación entre todo el equipo administrativo, falta de equipos y luego en la consideración de lo que ya saben que es lenguaje claro. O no. Vamos a ver, hay una serie de estándares, hay una serie de lógicas. Yo creo que hay que aceptar eso y entrar a partir de ahí. Ujú. Liderazgo y coordinación, recursos también. No hace falta tampoco muchísima pasta, sino organizar bien ¿No? la pasta y los recursos internos. Entonces, Por supuesto. si mañana viene un AENA, el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación de Ciudad Real, o la empresa de turismo Málaga, de no sé cómo se llama, Prosol, que es una cosa así, o la propia Diputación de Segovia, ¿por dónde tiene que empezar una administración? ¿Cuáles son los primeros pasos? Si le dicen, Óscar, ¿por dónde empezamos? Quiero hacer comunicación clara, sé que lo tengo que hacer, tengo los equipos convencidos, tengo el liderazgo, tengo recursos, tengo partida. ¿Por dónde empiezo, Óscar? Pues yo empezaría, en primer lugar, por todas aquellos documentos, aquellos contenidos que tengan el impacto más directo con la ciudadanía. Es decir, aquello que va a tener un efecto inmediato. ¿Por qué? Porque eso va a convencer internamente de que esto está funcionando. Claro. Segundo, la ciudadanía lo va a percibir enseguida. Y Ujú. a partir de ahí, cuando ya tengamos esa evaluación de que está funcionando, de que está siendo efectivamente, está teniendo un efecto real, ya es cuando entonces se puede empezar a ampliar. Y esa ampliación ya tiene que ser con una planificación. Es decir, ya generar unas prioridades, generar unos Ujú. objetivos, generar un calendario Sí. y, por Lo, supuesto, una coordinación entre todas a las áreas, yendo tanto a una prioridad externa ujú. hacia la ciudadanía y, ojo, una prioridad interna. Porque Claro. cuántas Ujú. veces he impartido formación a funcionarios que me dicen, es que me llegan comunicaciones de otros departamentos y no me entero de nada. Claro. Entonces, es decir, que la comunicación es hacia afuera, pero también hacia adentro. Por lo Sí, sí, tanto, sí. es priorizar en ambos niveles dónde se ven los mayores cuellos de botella, las mayores complicaciones y dónde se puede ir viendo la mayor rapidez de efecto. Por ejemplo, pues oye, si tú analizas
¿Dónde tienes el mayor número de cartas para la ciudadanía? ¿O dónde te llaman más veces preguntándote que no lo entienden? ¿O qué es lo que más utilizas en la sede electrónica? Que seguramente a lo mejor es el padrón y no son las licencias de obras mayores. Efectivamente, efectivamente. Y luego priorizar. Oye, que ¿tiene que estar todo en lenguaje claro y lectura fácil? Vamos a verlo. Claro. Vamos a verlo, porque a lo mejor hay procedimientos muy internos que, hombre, que sí, que es necesario que estén claros, ¿vale? Pero no a lo mejor ser tan sistemáticos, mientras que otros, pues hay procedimientos que serán o contenidos que estarán mucho más enfocados a la ciudadanía en general, otros que a lo mejor tienen una especificidad muy fuerte en personas con dificultades de comprensión, bueno, valorar adecuadamente. Es decir, no es decir, porque muchas veces es, no, todo, venga. No, todo no. Yo a veces he hecho adaptaciones y que he dicho, ¿pero qué sentido tiene? ¿No? Al final, pues vale, te hacen el encargo, pero sí que yo muchas veces lo manifiesto. Oye, yo creo que esta publicación no tiene el impacto que tendría estas otras y que iba a beneficiar mucho más a la ciudadanía. A veces me han hecho caso, a veces no. Claro. Pero yo sí que siempre intento mirar en favor de esa administración y del público final para que el impacto sea el mayor posible. Bueno, nos quedan un par de preguntas. El elefante en la habitación, Óscar. ¿La inteligencia artificial es un amigo o un enemigo? ¿O cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a construir comunicación clara o lectura fácil? Si es posible. Aquí lo primero es entrenar adecuadamente las máquinas. Y no pensar que ya las máquinas como están, tú haces clic, varita mágica y te lo da hecho. Y luego, a ver... Esto no es meter en el horno el texto, ni meter y te sale el vídeo, ni meter el recurso. Efectivamente. Luego hay una tarea de supervisión. Siempre, y ojo, human on top, como dicen. Claro, es que no, y además es que muchas veces la IA te puede salir con cosas insospechadas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ojito también con lo que se mete en la IA, que la IA aprende y no sabes por dónde te va a salir luego. Y lo que le dices para enseñarla, claro. Entonces, creo que la IA es una herramienta que va a ser útil, con la que hay que trabajar, no tiene sentido poner puertas al campo. Claro. Y en este caso lo que hay que hacer es enfocarla adecuadamente a aquellos aspectos que puede ser más productiva, no introducirla de forma sistemática y sin análisis previo en todo. Entonces, con la cuestión del lenguaje claro y la lectura fácil, yo diría, sí, hay que incorporarla, hay que enseñarla adecuadamente, hay que entrenar los equipos para que la puedan adoptar, hay que revisar y luego hay que contar con el usuario final. Que hay una parte muy importante en el tema de los textos y es contar con pruebas con personas. Bueno, en el caso de lectura fácil tienes que hacerlo así. Es obligatoria. Efectivamente, en el caso de la lectura fácil, las pruebas son obligatorias. En el caso del lenguaje claro, las pruebas son muy recomendables. Porque al final, si tú estás creando un texto y resulta que crees que lo has hecho claro y luego llega y no funciona, pues has hecho un pan con unas tortas. Entonces, ahí la IA sí que es una ayuda, puede mejorar la productividad, pero luego hay que hacer un trabajo de supervisión. Bueno, y ahora la pregunta difícil. Antes hemos tenido pues un responsable político, politécnico, puede ser un jefe de servicio, puede ser un concejal, puede ser un director general, pero ¿qué pasa si tuvieras que decirle a un responsable público que no cree en esto en 30 segundos? Oye, ¿por qué debería apostar por la comunicación clara y no es un creyente? ¿Qué le dirías en 30 segundos? Pues yo le diría que la comunicación clara le va a permitir tener un efecto con la ciudadanía de reputación muchísimo más rápido, en el cual va a ahorrar costes, pero es que además la ley le obliga. Entonces, puede que no crea, pero es que la fe a veces se convierte, encontramos creyentes a través de la ley. Y una administración pública, un funcionario, lo primero que va a querer es cumplir con la ley. Entonces, convicción, por el lado de la ley, sí, claro, pero luego por el lado, digamos, de los intangibles, es que van a notar que efectivamente pueden mejorar la productividad dentro de las administraciones públicas porque podrán dedicarse a tareas que no sean tan tediosas como estar respondiendo 20 veces a la misma pregunta porque no han redactado bien esa comunicación en la web. Pues con esto vamos a cerrar. Ha sido una conversación súper interesante, Óscar, de Dilo Fácil, amigo, un gran profesional, muy recomendado por muchas administraciones, no decimos quién, pero su solvencia está, totalmente reconocida de sobra. Gracias por acompañarnos en esta conversación abierta
Soy Rafa Ayala y esto ha sido Gobierno Transparente Podcast. Si te interesa este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast y síguenos en redes X, LinkedIn, Instagram. Seguimos hablando de lo público la semana que viene. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias.